Hola amigos, bienvenidos a esta segunda temporada de Un café en Casa de Escritores. Vamos a esperar. Hola Alan, saludo. Hoy tenemos como invitado a un escritor de Costa Rica llamado Alan Morales y vamos a presentar su libro del que vamos a hablar ahora. Déjenme conectarme. A ver, ¿cómo hago? Tu, 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 tu. Invitar. Ahora que se conecte Alan. Alan. Es que no te veo. A ver. Tu. Alan. Ah, ok, aquí estás. Ya te envío. Invitar. Ok. Alan, ¿cómo estás? Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Vale. Gracias por aceptar la invitación para este live. No, gracias a ti, más bien. Vale, Muchísimas gracias por el espacio. ¿qué hora es allá? Mediodía, aquí son las 12. ¿Dónde estás? ¿Estás en San José, no? Muy cerca del aeropuerto. Aquí es Alajuela exactamente, pero vaya, es lo mismo. Alajuela, San José son 17, 18 kilómetros. Vale. Vamos a presentarte para que quede grabado en el live los datos tuyos. Alan Morales nació en San José, Costa Rica, en 1989. Eh, es descendiente de campesinos de la zona de Los Santos. En su infancia fue destacado estudiante con varias menciones de honor y se ha licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. ¿Sí? Y hace poco publicó esta novela llamada La chica del Grajo y los duendes del Bierzo, o de Bierzo. ¿Sí? Y de eso vamos a hablar. Eh, esta novela trata de una chica muy especial porque tú me dirás si utilizo bien el término. ¿Ella tiene espectro autista o es autista? Tra- ¿Qué se utiliza? Trasto. Sí, es un tema que el término correcto es trastorno del espectro autista. Pero bien se conoce como autismo también es un tema un poco más amplio, ¿verdad? De criterios, ¿verdad? De cómo utilizarlo, pero es el autismo o trastorno de espectro autista. Vale. Eh, ya más adelante te voy a hacer algunas preguntas sobre esto porque me parece bien interesante, pero adicionalmente tengo que decir que es una novela de ficción, de fantasía, perdón. Hay magos, hay gnomos, hay dragones, hay magos oscuros, duendes, gigantes, hay todo un universo en esta novela, ¿no? Entonces, Como eh, la mente, Joaquín. como la mente, sí. Entonces están esas dos complejidades de tu novela. Tratar el tema de un personaje con autismo, ¿sí? Y la creación de universos, que para hacer, esta es tu primera novela publicada, ¿cierto? Correcto, correcto, sí, así es. Y yo siento que con esta primera obra te arriesgas en dos cosas, ¿no? En un tema tan complicado de ser preciso y creación de universos, que para un autor eso ya es como cinco pasos adelante, ¿no? Entonces sí me gustaría que iniciaras tú la conversación hablándonos un poco de la trama de la historia, de qué va la chica del grafo. Claro. La protagonista es una chica alrededor de unos
14 años, se llama Nora Alfar. Es una familia adinerada, vive en una mansión cerca de un bosque que se llama el Bosque de Gabron. Y en este bosque es un bosque místico, un bosque bastante misterioso, pero muy hermoso de paisaje y demás. Y se trata de describir muy bien el panorama, pero eh, principalmente ella, como es diagnosticada con el trastorno de espectro autista, eh, he unido los elementos fantasiosos también de cómo la mente tan poderosa de ella trasciende incluso a tener la virtud de poder introducirse en las historias que lee. Le encanta la lectura. Ahí empiezan los contrastes, un mundo lleno de contrastes, y entonces ella, al encantarle la lectura, se concentra tanto que puede entrar en las historias de los libros que lee. En este caso encuentra un libro en el bosque de Gabron, que es el libro de Gublindov, que lo lleva a su mansión, a su casa. Sus papás le tienen una biblioteca, ¿verdad? Y ella prefiere ese libro y se lo encuentra, y entonces entra en esa historia, y el libro sí ya es un mundo paralelo con mucha más fantasía, como lo decías, con duendes, con ogros, con muchísimos elementos fantásticos, ¿verdad? Y ella vive siempre una realidad que es su casa, cerca del bosque, pero la trama va en los dos hilos de la historia, ¿verdad? Tanto en la realidad como la parte fantasiosa dentro del mundo que ella vive. Sí, cuando leí la novela me recordé de un estudio que leí de unos científicos que estaban analizando por escáner el cerebro y se dieron cuenta que si una persona vivía de forma real una experiencia o la leía, el cerebro activaba las mismas zonas y de la misma manera. Entonces me recordó mucho eso porque, y es un poco la experiencia de nosotros los lectores que nos sumergimos en los libros como si lo viviéramos, ¿no? Cuando nos gusta también. Entonces eso es un poco también el poder de los escritores de generar esa magia, ¿no? De que el lector se pueda sumergir en un mundo aunque esté rodeado de circunstancias diferentes, ¿no? Completamente, Joaquín. Y hay que pensar no solo como escritor, sino también como lector, y pensar en todos esos elementos que van a llegar a las mentes, a la mente de la persona, del lector, y todas esas imágenes que podría crearse eh, pues a través de la historia, sin perder siempre la secuencia de la trama, pero sí hay que cuidar todos esos detalles porque hay que también pensar como escritor, pero también como lector. Sí. Esta invitación para hablar con escritores es también para motivar a los escritores noveles para que conozcan un poco el proceso, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos concentráramos en esta conversación, en ir pasando poco a poco cómo fue el proceso desde la idea original hasta la publicación y luego lo que estás viviendo luego de la publicación, que también quiero hablar de eso, ¿no? Porque estoy seguro que hay un antes y un después Claro, de la publicación, ¿no? Y entonces así es. quisiera comenzar por allí. ¿Te acuerdas del día en que se te ocurrió la idea del inicial de la historia? ¿Dónde fue? ¿Por qué? Sí, estaba en Israel, estaba en Jerusalén. Tuve la dicha de estar por allá y conocí una ave de estas. Era una corneja en realidad, ni siquiera era un grajo. Eh, pero después cuando llegué a Polonia, unas semanas después, empecé a ver, estamos hablando que son aves que no existen aquí en Costa Rica, entonces me llamó mucho la atención, nunca las había visto. Y siendo tan populares en Europa, en ciertas zonas, ¿verdad? Principalmente ahí donde estuve en Polonia, eh, ya venía yo con la idea
en esa época estaba, recién había terminado un cuento que se publicó en una revista, en varias revistas acá en Costa Rica, el cuento del sabio y el tenaz de Kirkenia, y, y quería dar ese paso más allá, quería un libro. A través de esa trama, principalmente de lo que noté en ese momento de las aves, eh, pues Polonia siempre, al igual que la parte oriental de Europa, son países tradicionalmente muy lectores, ¿verdad? Y lo notaba, siempre lo he notado cuando he andado por esa zona, he tenido la dicha de estar por allá, e incluso países nórdicos que son mucho más, todavía aún más lectores, y ver cómo la gente es un mundo paralelo, quizás al latinoamericano en ese sentido, en transporte público, leyendo, hasta tiquetes gratis de transporte público para leer. Entonces, yo siempre quise no solamente hacer mi propia obra, sino también, ¿por qué no hacer una historia, una historia fantasiosa, que es mi género favorito, Fantasía. eh, pero en español, y es mi idioma, y también tratar de hacer, eh, aportarle a la literatura en español, y qué mejor manera de hacerlo que tocando las puertas en España, pues son los que llevan los pioneros y los que llevan el estandarte en nuestro idioma. Entonces, toqué las puertas, ya la trama nació, como te digo, quería realizar una historia fantasiosa con los elementos que había notado en esas zonas de Europa, con bosques, Y, y, con ¿cuándo a esa idea inicial se le suma que la protagonista tuviera trastorno de aspecto, de autismo, pues? muy buena pregunta. Sí, he vivido ya esto mucho más tiempo atrás, estamos hablando años atrás. Yo soy pro la corriente humanista. He tenido, bueno, como ves, la formación mía a través del centro de formación. Soy profesor, no ejerzo como profesor de contabilidad, pero soy profesor de contabilidad. Llevados esa línea de aprendizaje, y, y hemos visto muchísimos casos, ¿verdad? Muchos casos de la tolerancia en la enseñanza, de la enseñanza, en la adecuación curricular, y siempre se ven esos elementos de temas de condiciones, condiciones mentales, discapacidades físicas, trastornos. Entonces, yo siempre como educador, lo he llevado de esa forma. Elegí en este caso el trastorno del espectro autista por sus condiciones de concentración, Correcto. de la época en la que se está viviendo, incluso del aislamiento, ese mensaje que va detrás, ¿verdad? Entonces creo que se unieron muchas cosas, y, y al final es construir la historia de, ya ves, los elementos que había notado físicamente, visualmente, y los que he aprendido a través de los años, para llegar a unir esta obra que al fin y al cabo es un mensaje a muchas personas, ¿verdad? Sean que tienen la condición o no del trastorno espectro autista, que tiene un familiar, u otra discapacidad, otra condición, porque en realidad es una condición. Pues bueno, es parte de esa integración de elementos, y de cómo lo puede percibir el lector. Sí, yo en estos años de dictar talleres de escritura he tenido talleristas, algunos que han sido diagnosticados con Asperger y son súper talentosos. Y es cierto que una de sus características es que son muy enfocados, ¿sí? Un poco el resto
la mayoría de las personas se distraen mucho, son muy dispersos, ¿no? Y más en esta época de tecnología, pero ellos son muy concentrados. Entonces, cuando se enamoran de algo, tienen una capacidad de echarlo hacia adelante. Estoy hablando de los que tienen trastorno leve, no tan fuerte, y es maravilloso lo que logran hacer. Entonces, ¿tú has tenido la oportunidad luego de la publicación que algún psicólogo o algún familiar que tenga una persona con autismo te comente qué le pareció el libro para ver cómo lo manejaste? Sí, me han llegado varios mensajes, sí. Eh, e incluso el próximo mes voy a tener la dicha, Dios mediante, de estar con el Colegio de Psicólogos en un reconocimiento mutuo, digamos, por decirlo así. Estamos coordinando la fecha con el Consejo de la Junta Ejecutiva de ellos y también con el hospital psiquiátrico de acá de Costa Rica. Eh, no he podido con ellos exactamente hablar de lo que han percibido de la obra. Eh, Precisamente quiero aperturar un poco más esos espacios, pero tengo mensajes también que me han llegado a través de las redes sociales de personas, conocidos y también desconocidos que me han mandado mensajes muy interesantes eh, y muy interesados en el tema, porque a simple vista, por el título, no tiene una relación, ¿verdad?, con el fondo de este tema en cuanto a esta condición mental. Pero bien, estoy abierto también a recibir más y más comentarios. Hasta el momento, te digo, todos los que he recibido han sido positivos, dichosamente. Yo espero que esa parte, eh, sí hay que tener mucho cuidado en los términos en los que se utiliza de la definición de esta condición, pero si notas en el libro, y es algo de lo que incluso he platicado en algún momento, en el libro se habla incluso en algún momento hasta de enfermedad. Y es que el contexto, la cronología en la que se contextualiza esta novela, data de la mitad, Del inicios de la siglo. segunda mitad del siglo XX, exactamente, años 50, en una relación que como es España, en realidad una zona del Bierzo muy extrapolarizada o muy dimensionada al ambiente de ella, cómo lo visualiza, lo lleva a otra latitud, exagera incluso algunos elementos. Entonces, te digo todo eso porque también En aquella época se consideraba más enfermedad que ahora. Ahora está más... era una enfermedad, precisamente a eso iba. En ese momento era una enfermedad y era muy desconocida. Estamos hablando que a pesar de que inicios del siglo XX ya se hablaba del autismo, pero solamente estaba muy enfocado en los expertos en aquella época, hasta que evoluciona un poco más en los años 40, es un poco más abierto, más reconocido, y deja de ser una hipótesis, una tesis. Ya en los años 40 se materializan esas ideas y en los años 50 y 60 se empieza a evolucionar, pero como una enfermedad. Hoy en día ya se hablan otros términos, Claro. ¿verdad? Y, y entonces es parte también de lo que el lector debe también considerar en la obra, porque en algún momento podría estarse platicando como una enfermedad, pero es parte de la contextualización. Vale, tengo varias preguntas que me llaman la atención de tu novela y que yo siento que les puede ayudar a los escritores noveles, ¿no?
Lo primero que me llama la atención es, como hablamos, la protagonista es muy especial, ¿no? Es muy ensimismada, por lo menos al inicio de la obra, ¿no? Y eso como escritor, que tu protagonista sea tan aislada, eh, significó un reto, porque se supone que ella es la protagonista, pero entonces ella casi que no habla, se expresa muy poco, entonces, eh, ¿cómo lograste superar ese escollo siendo la protagonista, eh, que la historia se cuente? Pues, porque por lo general cuando en otro tipo de protagonista hay mucho diálogo, el protagonista es el que más habla, de hecho. Aquí es al revés, ¿no? Entonces Claro, el, porque el truco son los otros personajes, ¿no? Los otros personajes son los que van armando la historia de esa protagonista. exactamente, tú lo has dicho, Joaquín, ahí está el secreto, pero una vez que ella se adentra en los libros, ese es el Correcto. contraste, ella realiza todo lo que no hace en su vida normal. Se empodera del personaje, incluso es un personaje masculino, el Caballero de Valduesa, eh, y ella toma ese personaje, se empodera, lidera, socializa, hace todas las cosas que en su vida real son una limitante. Y ahí sí, ahí ya vemos mucho más diálogo de ella, mucho más eh, interacción con los personajes y entonces es ese mundo de contrastes y los dos, la realidad versus su mente a través de la literatura dentro de esta literatura. Esa es la parte que lo hace particular, digamos, esta novela. Sí, a mí me llamó mucho la atención que para hacer tu primera obra publicada, tú te arriesgaras a hacer una historia tan compleja como la que los lectores van a ver cuando lo lean, porque de hecho hay dos historias en una. Es la historia de Nora, que es una asidua lectora, pero es la historia del libro, de un libro que ella se consigue, ¿sí? Y ese libro es un universo, es como conseguirse el Señor de los Anillos o Harry Potter, etcétera. Entonces tú casi que tuviste que escribir, aunque es un libro, son dos libros, son dos historias. Tenías que crear la historia de ese libro mágico y luego la historia de Nora en paralelo, ¿sí? En algún momento te tuviste que detener solo para crear el mundo. Vamos a detenernos allí. ¿Cómo fuiste creando el mundo del libro que está dentro de la historia? Sí, hay que preparar las dos líneas del tiempo, la estructura que se quiere, siempre mantener los objetivos de la obra, eh, identificar bien, muy bien los personajes principales. Es una obra que, tú bien sabes, Joaquín, hay que leer, mm, si hay que leerla 100 veces, 200, 300, hay que seguir leyéndola y corregirla. Eh, pero la estructura de la obra tiene que tener una relación entre la idea principal de la realidad. Yo desde iniciar la obra yo ya tenía en mente qué era lo que quería, de unir esa historia dentro de una historia. Entonces, eso primero le facilita mucho al escritor porque ya se abre el panorama de cómo, en qué momento debería de cortarse esa historia y entrar con la otra, ¿verdad? Eh, Conforme se va desarrollando los elementos de la primera línea cronológica, ya tengo previamente elaborado la segunda línea dentro del otro libro, de forma paralela, sin olvidarme de cómo tiene que terminar el final en la realidad. Y ese es el secreto y la complejidad de una obra de este estilo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, pues ha salido bien. A pesar del riesgo, creo que ha valido la pena y ojalá que a la gente le agrade.
que detrás de todo esto hay muchas horas también de trabajo, ¿verdad? De eso también quería hablar, porque, por ejemplo, tú escribes la planificación de la historia, ¿la escribes en papel, en libretas, o trabajaste directo en la computadora siempre? Estilo clásico, primero voy con libretas, voy con mis anotaciones bastante extensas, pero voy haciendo los drafts, digamos, de los borradores en cada faceta. Igual como podemos hablar de elementos cuando lo realizan los artistas, ya sea en música, en poemas, en escritura de novelas, yo parto de los elementos que más me nacen y que en el momento de repente puedo ir manejando y se me ocurre una palabra, una idea y algo y tengo que escribir en el momento en el celular para que eso no se me quede. Cuando llego a la casa, voy con esa idea también, la incluyo dentro de ese draft, abro un espacio para cuando voy caminando o salgo a correr y entonces se me ocurre algo y son momentos muy valiosos porque nacen ideas muy interesantes y a través de elementos sencillos en la vida real, llevarlos al papel y ya después de que lo tengo en mis libretas y voy seleccionando y de esta fase a la 2 ya selecciono y hago un filtro y así con varias etapas. Entonces, cuando llego al final y digo, esta es mi línea cronológica, estos son los capítulos, cómo los quiero estructurar, ahora sí voy a la parte digital, voy a la tecnología y me voy a trabajarlo ya en edición y ahí parto de todo lo demás. Este libro surge luego de los confinamientos de la pandemia. Eh, ¿La pandemia te sirvió para terminarlo? ¿Sobreviviste a la pandemia escribiéndolo? ¿Cómo fue el asunto? Claro, fue uno de los tiempos que más he aprovechado de mi vida en cuanto a mis hobbies, digamos, porque he logrado a través de las reducciones de jornadas laborales en las que me vi relacionado el año pasado a través de mi ámbito profesional, pues aproveché esos medios tiempos también para poder terminar esta obra, elaborarla y terminarla. Entonces, me ayudó muchísimo. Ese tiempo lo aproveché en esto. Y ahí está la inversión de todo el tiempo que no percibí pues en mi actividad del día a día profesional. Me dediqué a esto y la verdad que no me arrepiento. Creo que ahí quedó para el resto de mi vida, ¿verdad? Sí, y desde la idea original hasta que se publicó, ¿cuánto tiempo transcurrió? Sí, estamos hablando que desde que yo eh, pude tener la validación de la editorial y que me lo aprobaran, eso fue como en julio, más o menos a mitad del año. Así que yo en cuestión claro, era un primer, bueno, ya estaba muy definido, pero todavía le faltaban algunos detalles. La estructura básica pudo haber durado 5 meses, lo fuerte, lo demás fueron correcciones y observaciones de estilo y demás, que ya en esa otra parte, eh, mientras se daba la producción, ya se dio otros 6 meses o unos 5 meses más. Así me dio diciembre y ya hasta en enero salió publicado en España, tercera semana de enero por ahí, y ya en febrero ya entró fuerte, sí. Sí. Me gustaría detenerme aquí en lo de la publicación porque los escritores novatos están muy ansiosos porque una editorial los publique o este proceso, ¿no? De unos años para acá, la publicación de libros ahora tiene una variedad eh, de opciones, ¿sí? Y me gustaría que me comentaras eh, un poco, en resumen, cómo fue la experiencia con esta editorial. Se llama Letrame, ¿no? Primero me gustaría Sí, saber correcto. cómo la contactaste y cómo llegaron a un acuerdo, cómo...
cómo aceptaron publicar tu libro. Sí, sí, sí. Pues ellos tienen una facilidad para los escritores que estamos empezando en estos términos. Eh, pues primero, como la mayoría de las editoriales quieren ver la edición, quieren percibir al menos una muestra de las páginas para ver qué tan, si se alinea a las publicaciones que ellos realizan. Eh, pero en realidad las puertas, una vez que vieron la obra, se me abrieron muy bien, he ¿Y tú, trabajado muy bien con ellos. y tú presentaste algunos capítulos o ya un primer borrador? Un primer borrador, Ah, ok. sí, sí, un primer borrador fue lo que yo les envié. Pude haber enviado incluso un capítulo, pero yo quería ir un poco más allá y que percibieran en realidad el trabajo que se estaba haciendo por completo. Al fin y al cabo, pues es un tema también de confianza de autor y, y ya hasta los derechos ya los tenía. Este libro está registrado en Estados Unidos, de hecho, como los derechos de autor. Ya después entró España y todo lo demás, pero para el ISBN y ya sabes cómo es esto de la complejidad, pero en realidad todo esto se encargó la editorial. Yo llegué a un acuerdo con ellos, me di cuenta, me puse a investigar y por ahí tenía una terna de posibilidades que quería tocar las puertas. Dos de ellas me lo aprobaron. De la otra espero todavía que me llamen, pero no, esto es así, ¿verdad? Pues evidentemente hay mucha competencia, hay muchos escritores, muchos lectores y cuando apenas se está arrancando, pues se necesita un gran impulso, ¿verdad? Para poder avanzarlo. Yo por eso te agradezco muchísimo, Joaquín, de verdad, Claro. aprovechando, porque no es fácil para los que estamos iniciando en esto y gracias incluso a la crónica que has hecho, ya he tenido contactos, e incluso la próxima semana tendré una entrevista también de radio allá en España. Y bueno, en buena hora porque sí, esa etapa es difícil de poder tocar la puerta y de que te den prioridad, ¿verdad? Y principalmente cuando sos un escritor extranjero, pues no es fácil también, ¿verdad? Incluso para el público y para el tipo de adaptación de la escritura, cuando se habla de una escritura latinoamericana, como el lenguaje que yo utilizo, en una editorial de España, y por eso tengo que agradecerle muchísimo a la editorial que me dio esa oportunidad. Tú me dices que a raíz de la convocatoria de esta entrevista, las personas te contactaron a raíz de la nota. Sí, Ah, qué sí, bien, sí, sí, sí. Sí, incluso buscaron también a la propia editorial. qué bien. Sí, 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 la verdad que me han llegado mensajes y tengo por ahí algunas sesiones que hemos estado programando. Y bueno, Genial. siempre Eh, los canales míos abiertos para hablar, platicar de todo este tema. qué bueno que mencionaste lo de las diferencias del español, ¿no? El español latinoamericano, el español que se habla en Costa Rica y el español de España, y la decisión que como escritor tuviste que hacer para ver cuál de esos tres españoles, entre comillas, utilizabas, ¿no? Que por cierto, antes de esto, hay una frase de Costa Rica que a mí me encanta, es pura vida, ¿o no? El pura vida, así es. De dónde viene eso? A mí me saber que un país se define con esa palabra y que todo el mundo lo dice como su lema,
a mí me parece que puede espantar cualquier mal, ¿o no? Así es. En realidad, ese es una frase que conforme va pasando el tiempo ha tomado mucho más auge. Se dice, que no se tiene tan claro, ¿verdad? El origen, pero incluso tiene influencia de cine mexicano de los años 60, aparentemente. Otros tienen otras teorías también, pero lo cierto del caso es que hoy en día es utilizado en el día a día de Costa Rica y se usa para todo. Es que me El recordó, saludo, la despedida, todo, es, las gracias, todo. sí, es que me recordó, por ejemplo, cómo brindan en Jerusalén, dicen por la vida, cuando brindan, cuando chocan dos copas de vino, dicen por la vida, ¿sí? Entonces Sí, sí, sí. me recordó eso, ¿no? Sí, sí, este, no hay un vínculo acá. El vínculo judío es relativamente poco. Vinieron hace finales de los años del siglo XIX, eh, y entonces, pero principalmente venían de las zonas de Europa, no precisamente de Jerusalén o Mm. de Israel. Y tenemos algunos arraigos culturales y de lenguaje de propiamente de los judíos de aquella época que vinieron, incluso algunas costumbres de comerciales que existen, que nos han heredado. Pero esta frase precisamente hasta donde yo sé, no proviene de ahí. Y, y hay otras que utilizamos acá. Acá la mayoría de las frases se adaptan de otros lenguajes. Por ejemplo, utilizamos mucho, igual que el pura vida, utilizamos una mucho más popular que es tuanis. Y Ajá, el tuanis viene del too nice del inglés. ya. Eh, y así muchos elementos también de la gastronomía y otras que se traen de otros lenguajes y principalmente del inglés. Entonces, para la escritura de esto, tomaste la decisión de hacer un español más neutro. Eh, ¿Cuál fue la decisión a la hora de escoger la forma del español que ibas a utilizar? Sí, pues lo que sí tenía claro era que el español de España, salvo que fuera una adaptación que buscara un profesional en adaptación de lenguaje español, no me iba a meter, como decimos Claro, acá, en ese zapato, claro. porque tiene una complejidad a mi lenguaje natural y la verdad que no es, esa no es la idea tampoco, ¿verdad? De la diferencia que hay entre el español latino al español costarricense, pues es menor que la que hay con el español castellano de España, ¿verdad? Pero por eso me parece que el español latinoamericano, para poder abarcar mucha más latitud, mayor latitud, digamos, pues ese era el ideal. Y que también se acopla al español de España, ¿verdad? Pero entonces, Claro, ese fue el que yo, y sobre todo porque la historia se desarrolla en España, ¿no? El Bierzo, etcétera. Entonces, sí, porque mira que, me preguntaba si alguna vez has pensado hacer una historia que se desarrolla en Costa Rica sí, y que ahí estaría muy bien y de hecho sería lo mejor que los protagonistas utilicen el español de Costa Rica. Sería muy rico leer completamente. también, sí. ¿Ya tienes Sí, pensado en algún algo? momento, perdón, Joaquín, sí, en algún momento lo espero hacer. eh, y no muy a largo plazo. Me gustaría. Sin embargo, la intención es clara, en este caso con la chica del Grajo y los duendes de Bierzo. eh, Tiene los elementos de los lugares y de personajes que son relacionados pues a Castilla y León, Correcto. principalmente a León, y van a decir, bueno, ¿y por qué León?
y es que León es la ciudad que tiene mayor población de grajos en España, sedentarios, eh, y agrupaba esas condiciones. Yo quería realmente que se sintiera un aporte a la obra, a las obras iberoamericanas en realidad. Y ese lugar, que es el lugar que más presenta grajos en Iberoamérica, lo quería de ahí. Y Bierzo, que está relativamente cerca de la zona, pues presenta características más místicas, más paisajes extraordinarios, como la que pretende esta obra. Y es tanto como pensar en que Nora vive en algún bosque, ¿verdad? Cercano a León, eh, con los elementos fantasiosos que ahí se presentan, ¿verdad? Pero vuela o tiene en su mente los lugares y los personajes de las zonas de Bierzo, y así encontrarás el Arroyo del Aro, monjes, encontrarás las médulas dentro de un personaje como los ogros. Entonces, es parte de esa integración y el aporte que se le está dando también a la cultura iberoamericana, en realidad. El título me recuerda un poco la forma en que titulaba la autora de Harry Potter a sus obras, ¿no? Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter, y le agregaba algo, ¿no? Y eso me hace pensar que este libro podría ser una saga de historias con la misma protagonista, ¿no? De hecho, al terminar el libro da la sensación de que se puede, de que podría continuar, porque uno ya se sumerge en ese universo de personajes que uno quisiera conocer más. Conocer, de hecho, hay como varias comunidades diferentes con características sociales diferentes, entonces uno se queda así con la miel en la boca para seguir conociendo un poco más de ese mundo de los duendes, de los magos, etcétera. Entonces, no sé si has pensado en hacer La chica del grajo en otras circunstancias, en otras aventuras. Sí, sí, queda abierto también la posibilidad. Eh, ambas encajan perfectamente, si fuera el caso, pero sí, sí me gustaría, en algún momento podría, ya tengo algunas ideas, pero no a corto plazo para una segunda parte. Eh, lo pensaría conforme vaya evolucionando también la obra y que la gente se vea más identificada, pues eso dependerá muchísimo, ¿verdad? También para darle prioridad. Y sí, sí, sí podría darse, e incluso ya por mi mente ya pasan algunas cosas que pueden suceder en una eventual segunda parte. Vale, me gustaría detenernos un poquito en comentar lo que te decía al inicio, que es un poco la experiencia antes y después de publicar, ¿sí? Eh, Quisiera un poco comenzar en que nos refieras los momentos que no fueron tan buenos a la hora de escribir una obra, porque uno como escritor pasa como un sub y baja de dudas y de complicaciones, etcétera, hasta que se publica y tú dices, es como, casi como un maratón, ¿no? De emociones y de dudas y eh, sí, de cosas que al superarlas te hacen otra persona diferente, ¿no? Cuéntame un poco la experiencia del antes y después. Sí, uno de los temores que yo más tenía, y creo que se conserva en cierta parte, tal vez no como temor, pero sí dentro de los cuidados y dentro de lo que uno mismo hasta puede llegar a desconfiar, y es que uno quiere que desde el primer capítulo, a las primeras líneas, desde la introducción, casi desde la portada, todo, desde ahí ya tiene que cautivar al lector. Y uno quiere dejar la mejor impresión en esas primeras líneas. Y después de eso, poder conservar esa, esa, eh,
pues esa interés. energía, sí, para que el lector pueda engancharse en esa trama, ¿verdad? Y entonces, esos primeros capítulos es muy interesante porque eh, pues pasa por la mente muchas cosas y si de repente lo hago así o si lo hago así o no, esto no me gusta o voy a poner este personaje o todavía no, este no se caracteriza o incluso que se llegue a confundir o utilizar el nombre de un personaje que se utiliza en algún otro libro muy popular y entonces esas cosas pues son entre muchos detalles que llegan a pensar o hacerlo a uno pensar que hay que tener más cuidado de la cuenta, pues al final es una incertidumbre porque puede pensar uno que tiene una gran obra y en realidad no lo sea, como puede ser que esa es mi idea, está, tal vez no la dimensiona y a la gente le agrada muchísimo. Entonces, elementos que tal vez uno subestimó y que le agradan mucho a la gente. Entonces, es parte de, o sea, es parte de, y por eso es que hay que consultar mucho, asesorarse bien. Eh, siempre le agradezco mucho a mis tutores, son mentores en realidad de literatura y de vida, como es Jonathan Quiroz y Laura Madrigal, eh, que ellos me han ayudado mucho durante el proceso también en la asesoría y, y ahí están los resultados, ¿verdad? Pero sí, genera desconfianza de cierta parte, algunos elementos, la mente lo puede traicionar, puede que uno esté borrando o cambie cosas, al otro día se levanta y dice, y eso que hice, que tal vez vi que era buenísimo, me puse a leerlo y tal vez no me gustó tanto, y hay otras veces que uno redacta y después cuando lo lee dice, qué bueno que quedó. ¿Verdad? Entonces, es parte de lo que hay que repasar y repasar en la lectura. Y cómo fue el cambio de trato hacia ti, de tu familia y de tus conocidos que te conocían profesionalmente cuando supieron que publicaste una historia de ficción? Ahora Muchos, te llaman escritor ahora, o sea, ¿cómo fue el cambio de percepción? Porque mucha gente te conocía por tu trabajo en contaduría o tus familiares por eh, cuál, claro, claro. lo que te dijeron Sí, luego. hay personas, sí, hay personas que le ha sorprendido muchísimo, la verdad. No conocían de quizás esta faceta de mi vida eh, y esta nueva exploración también. También hay que decirlo que acá no, como te digo, no, tal vez no somos el país tradicionalmente lector como otros, como pasa en España. Entonces, pero me ha encantado porque a través de este libro hay personas que están leyéndolo, ya lo terminaron incluso, y nunca han leído otros libros o tenían muchos años de no leer, ¿verdad? Sí. Y hay otras personas mucho más críticas también que me han aportado mucho también y que llevo esas consideraciones para las próximas obras. O sea, es parte de esto, es aprender también y yo humildemente trato de hacer mi mejor esfuerzo y al final sé que hay un buen producto que los puede sacar. A veces caemos en la rutina, Joaquín, de ver tanta televisión y ver Claro. tantas series de televisión, sobre todo ahora que ha estado este año de mucho confinamiento. Eh, y la lectura a veces se deja de lado y tenemos una percepción también de que el leer de repente por un tema tradicionalmente de formación en la educación, principalmente hablo acá local, tenemos una idea de que muchas veces de cada 10 20 personas, una persona le gustará leer. Y cuidado si me quedo corto con esa estadística, ¿verdad? Sí, por esa Entonces, la formación de educación formal utilizan obras
un tanto más rebuscadas para un público, o para un niños que estén comenzando a ganarle el gusto a la lectura, ¿no? Y hasta en adolescencia se ven muy buenas obras, ¿verdad? De escritores costarricenses muy buenos, pero que no atraen Claro. al 100% o a la mayoría de los estudiantes porque son temas más culturales. Entonces, cuando la gente dice, Alan escribió un libro, de repente van a pensar que es un libro muy cultural o no, no, que vamos a encontrar una historia que trata de narrar como si estuvieran viendo una película, ¿verdad? Tratar de narrarla lo mejor posible y que los tenga ahí, es sustituir, en realidad ese libro, Joaquín, tal vez no me dejas mentir, es como sustituir Una una serie de serie Netflix. de televisión en letras. Eso es lo que trato yo de hacer en mis libros y eso es la intención. Sí, y me llamó la atención porque, aunque el género es de fantasía, eh, no solo es para niños pequeños, para jóvenes, sino porque he conseguido reflexiones que vas colocando que para un adulto hasta te hacen pensar. De hecho, cuando escribí un poco la nota para la página, puse un pedazo, una escena que me gustó mucho, que era uno de los personajes reflexionaba sobre cómo ver el viento. Uno no puede ver el viento, pero sí puede mover el agua, ¿no? Y, y yo vi esa escena y yo dije, esta es la definición perfecta para demostrar que Dios existe, ¿o no? Dios no lo ves, pero ves sus efectos, ¿no? Y estamos hablando de que eso lo pensé leyendo tu libro. Entonces no es solo para niños esta historia, ahí tú vas sumergiendo esa filosofía, ese toque en tu novela lo hace para todo tipo de público, ¿no? Así es, y tiene muchos mensajes implícitos de reflexión también y de vida, que pueden ser utilizados para muchos ámbitos dependiendo la circunstancia en la que esté viviendo la persona. Y puede ser que, como te decía al inicio, de repente no necesariamente es porque se ven relacionados con la afección del trastorno del espectro autista, sino cualquier otra condición que se hable, cualquier otro tema que se habla en esta obra que puede ser por la necesidad de una compañía, hasta me han dicho personas que han terminado hasta una relación sentimental y se ven identificadas con la obra. O sea, hay muchos ámbitos dependiendo del momento en el que vive la persona y en diferentes edades. Eh, y así se han sumado a la lectura y en buena hora que les he aportado también para distraerlos un poco de la rutina y leer este libro. Sí, Sí, y en específico esa mención que haces, a mí me cautivó mucho el criterio, Joaquín, tuyo, porque la verdad que me dejó impresionado, ¿verdad? Me dejó impresionado porque la comprensión de lectura que tenés y el bagaje que tienes, yo te respeto muchísimo, es impresionante, porque le diste así en la llaga, sí, es exactamente eso y justamente yo en esa parte, yo no, pues no me gusta de hablar de un Dios porque quizás, bueno, esta lectura me gusta siempre que sea amplitud de criterios, ¿verdad? Y yo en lo particular soy creyente y justamente venía de leer bueno, venía de leer San Marcos en la Biblia y en realidad me cautivaron muchas facetas y curiosamente como que traía claro. esa parte ahí y le diste porque sí, te identificaste con el Nuevo Testamento, dijo casi Sí, sí, sí. Joaquín. Y sí, tiene una influencia porque en realidad sí,
es una forma disimulada de decir que sí, existe un Dios. Y Sí. ese es el mensaje. Como otras personas pueden decir lo que no, ¿verdad? O sea, pero en mi caso así lo quise ver. Yo siempre he dicho que los mejores libros son los que mientras los lees o después de leerlos, se te quedan en la memoria por muchos días reflexionando sobre lo que leíste. Y eso fue lo que me pasó con tu libro en estas escenas que te estoy comentando, ¿no? Que después de leerlas, durante el día lo recordaba me hizo clic con cosas que estaba viviendo. Entonces, eh, es, tienes un toque eh, en ciernes que yo te avisoro unos libros muchísimo más complejos, profundos, maravillosos, pero ya con la seguridad de haber ya publicado tu primera obra, ¿no? Entonces, bueno, Sí, Alan, muchas gracias. sí, yo te agradezco mucho esta hora que conversamos. La gente en Amazon puede conseguir, no sé si solo en ebook o también impreso, lo pueden conseguir impreso, ¿cierto? Sí, claro. Lo pueden conseguir en Amazon, en la Casa del Libro, librerías bajo demanda, igual con envío, puede ser en físico o digital. Por ahí está la Casa del Libro, Agapea, Libros y Editores, Amazon en España, Amazon, y si lo quieren en digital, Amazon Kindle. En Colombia, Librería de la U, Mandrake Libros en Argentina, Mercado Libros en Uruguay. Aquí en Costa Rica está en Librería Internacional. Así que, bueno, ahí no hay excusas a leer. Es lo que queda nada más. Vale, y bueno, ya me gustaría que en tu próxima obra poder leerla antes de que la publiques, que sigamos en contacto, que cuando vengas a España conversemos, ¿sí? Y bueno, Muchas entonces, gracias, Joaquín. vale, un abrazo y pura vida desde Madrid a Costa Rica. Muchas gracias y buena tarde, noche ya. Que la Vale, pasen muy bien a todos y gracias por acompañarnos. vale, suerte.